Buenos días compañeros y doctor Raúl. A continuación, mi videopresentación de la integración de la teoría educativa, el análisis conceptual y los estudios empíricos para el análisis conceptual de la variable dependiente e independiente. A nivel de elementos claves del protocolo de investigación, el título propuesto es el impacto del aislamiento producto de la pandemia del COVID-19 en el aprendizaje de estudiantes de la escuela primaria. La pregunta a desarrollar sería cuáles son los cambios que perciben los estudiantes de los grados tercero a quinto del Colegio Enrique Olaya Herrera de la ciudad de Bogotá en la forma de aprender y relacionarse con el conocimiento luego del periodo de confinamiento producto de la pandemia derivada del COVID-19 durante el año 2020. La metodología que se espera llevar a cabo es cuantitativa. Tenemos como introducción que en el trasegar investigativo se hace necesario un alto para recapitular el recorrido desarrollado hasta el momento, para así evaluar los aciertos y vacíos que posee el estudio. Por tanto, a continuación, se presenta el análisis desde los elementos que soportan el actual proceso de investigación, considerando el asidero teórico de este, los constructos conceptuales, los aportes empíricos y el aporte de estos a la construcción de las variables, elementos que configuran el estado del arte requerido para proseguir el estudio. A nivel de la teoría educativa de análisis conceptual, tenemos que la teoría elegida fue el constructivismo, dada su percepción del estudiante como un sujeto activo. Dentro de esta se selecciona la teoría psicogenética de Jean Piaget, debido a que establece el conflicto cognitivo como la base del aprendizaje, dado que este detona los procesos de asimilación que tiene que ver con cómo se asimila el estímulo recibido de la realidad a partir de unas estructuras previas. Sin embargo, cuando estas estructuras cognitivas no son suficientes, se detona la acomodación que tiene que ver con una reestructuración de esas estructuras o esquemas cognitivos para así alcanzar el equilibrio, evento que lleva, según Piaget, al desarrollo cognitivo. Desde aquí se entiende entonces que la pandemia, específicamente el aislamiento y el paso abrupto de una enseñanza presencial a una virtual y a distancia, son la fuente del conflicto cognitivo y la idea es pues analizar cómo se dieron los procesos de asimilación y acomodación de los estudiantes y si esto los llevó a un equilibrio, es decir, a una transformación de sus estructuras de aprendizaje. A partir de los estudios empíricos, entonces tenemos que estudios como el de Acevedo, Kuffelt y el de Pierre Christian se centran principalmente en resultados evaluativos de diferentes fuentes y en comparativas de fuentes como la UNESCO, las pruebas PISA o pruebas estatales como es el caso de Pierre L. Christian. Al respecto, pues varios concluyen que a partir de la pandemia va a haber una pérdida educativa significativa. No obstante, Christian anota que aún resta estudiar el efecto del aislamiento en el aprendizaje de los educandos. Por su parte, González, aunque hace un estudio muy similar, acota que los niveles de autonomía de los educandos durante este proceso aumentaron y esto llevó a mejores niveles educativos. Por su parte, Murillo hace un estudio de cómo se afectaron los procesos de aprendizaje de los estudiantes, pero aquí aporta la construcción de la variable al aportar las tareas de enseñanza, es decir, todas esas actividades desarrolladas por los docentes, estrategias e instrumentos encaminadas pues a la enseñanza de los educandos. Entonces ahí ya tenemos lo que sería la variable dependiente que tiene que ver justamente con estas tareas de enseñanza. La variable dependiente, por su parte, tiene que ver más con los elementos que acota González, es decir, con la autonomía y cómo los estudiantes asumen esas estrategias y esos instrumentos empleados por los docentes en este proceso de aislamiento. Entonces, para recapitular, la variable independiente tiene que ver con las tareas de enseñanza, las estrategias e instrumentos docentes, y la variable dependiente tiene que ver con las tareas de aprendizaje, es decir, la autonomía estudiantil para asumir esas estrategias e instrumentos desplegados por los docentes. A nivel de conclusiones, tenemos que existe una amplia relación entre la pregunta de investigación y la búsqueda que se busca realizar con la teoría educativa seleccionada. Tenemos también que los estudios consultados pues conservan una relación con la pregunta, más no con las variables, ya que muchos de estos se centran principalmente en resultados evaluativos de pruebas estandarizadas y no con los cambios que pudieron o no sufrir los estudiantes en su forma de aprender.
Y tenemos que las variables aún requieren una mayor construcción desde lo conceptual y desde lo empírico para alcanzar mayor validez. Por último, les presento las referencias consultadas y les agradezco la atención prestada.